Agradezco a mis compañeras integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad que nos acompañan el día de hoy. Con la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena de eliminar 109 fideicomisos y entre ellos el Fondo Metropolitano, se anula la eficacia de la gobernanza metropolitana y la mejor gestión de las zonas metropolitanas al dejar sin fuente de financiamiento proyectos a través de este fondo. Este fondo está reconocido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La eliminación del Fondo Metropolitano en tiempos de emergencia sanitaria y económica atenta ante el desarrollo de las ciudades, menoscaba la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, el medio ambiente sustentable, la calidad y eficiencia de la infraestructura urbana de estados y municipios de las zonas metropolitanas, que vale la pena mencionar que concentran el 63% de la población total del país. En consecuencia, formulamos un enérgico llamado a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados para que mantengamos el Fondo Metropolitano como mecanismo de financiamiento para una mejor gobernanza y gestión de las zonas metropolitanas del país, que fortalezcamos el Fondo Metropolitano y además exploremos mecanismos de financiamiento a proyectos y obras en las zonas metropolitanas del país que fomenten el desarrollo de las ciudades sustentables. Cedo el uso de la voz a mis compañeras y compañeros. Adelante. Muy buenos días. Adriana Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante y secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Y nada más, ahondando un poco en lo que acaba de decir ahorita mi compañera, la presidenta, Pilar, yo soy de Jalisco y soy diputada federal por ese estado. Y quiero abonar algo que ha pasado, que precisamente ha pasado en Jalisco. En Jalisco se le asignaron 785 millones para el proyecto del Peribús en el año del 2020. El Estado ya dio la contraparte de esa cantidad y empezaron ese trabajo en el cual va a beneficiar a más de 5 millones de personas en este proyecto. Exigimos y pedimos que se restituya ese fondo y que siga vigente el fondo del 2020 y aparte que no nos vayan a dejar sin recursos para el 2021. Por eso hacemos un llamado enérgico al gobierno federal para que no quite el Fondo Metropolitano, ya que es de suma importancia, así como para Jalisco, para varios estados que dependen del Fondo Metropolitano y de terminar proyectos inconclusos y no dejar obras tiradas y después echarle la culpa a los gobiernos estatales. Por mi parte sería todo, y dejo en el uso de la voz a mi compañera Ana Lilia. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Ana Lilia Herrera, diputada federal mexiquense del Grupo Parlamentario del PRI y secretaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Agradezco a nuestra presidenta la convocatoria para rescatar o dar la batalla para rescatar el Fondo Metropolitano. Quiero hacerles un recuento y desmitificar lo que está diciendo la mayoría sobre estos fondos y estos fideicomisos. El Fondo Metropolitano nace en 2006 con propósitos muy claros: planeación del territorio, dotación de servicios públicos, procesos de conurbación y metropolización ordenada, articulación entre municipios y entidades federativas. Tenemos zonas metropolitanas que concentran al 74% de la población del país. Una metrópoli tiene características particulares, complejas, que exigen acciones específicas y coordinadas del Estado para temas tan importantes como movilidad, espacio público, gestión integral del agua, seguridad pública o infraestructura vial, entre otros temas. Por ello, es muy importante señalar que en el diseño del presupuesto para este 2020, esta comisión logró, sin filias, sin fobias, que obligar a la administración pública a emitir en tiempo y forma los lineamientos para el ejercicio del Fondo Metropolitano, de tal suerte que por primera vez en su historia, y lo reconocemos, los lineamientos para el Fondo Metropolitano se publicaron en enero de este año.
Logramos modificar, y creo que fue de las únicas modificaciones que admitió la mayoría, el artículo 11 del presupuesto de egresos de la Federación para impulsar así de forma plural, unánime, que la propia comisión de la que formamos parte pudiera orientar la implementación de una política metropolitana de Estado favoreciendo el ordenamiento territorial y ciudades más humanas. Necesitamos ser muy claros porque se habla mucho, pero poco se dice que el manejo de este fondo en particular corresponde a la Administración Pública Federal. La Secretaría es la responsable, la encargada de vigilar la aplicación de estos recursos y el destino de estos recursos es determinado por SEDATU, por el INEGI y por CONAPO. Omiten decir también que el fondo es constituido por la propia Secretaría de Hacienda, quien además tiene voto de calidad en la implementación de este fondo. De acuerdo con las reglas de operación del Fondo Metropolitano, este fideicomiso está constituido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda, en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Federal, y si debemos fortalecer los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de garantía de destino de los recursos, hagámoslo. Establezcamos reglas como ya lo logramos este año para que los lineamientos salieran a tiempo, que sean mucho más claras, obligaciones precisas para quienes manejen en estos recursos. Pero hay que decir que estos recursos son muy relevantes porque implican también la descentralización en la toma de decisiones. Aquí también participan los municipios, evalúan y se hace un proyecto conjunto en zonas metropolitanas que a veces son conformadas por distintas entidades federativas, por distintos municipios con problemas comunes, y eso es lo que la gente quiere que se pueda resolver. Otro tema también, se están brincando la ley como acostumbra la mayoría aquí en San Lázaro. Este fondo está dispuesto en la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y no viene en el dictamen ninguna propuesta de modificación a la legislación en la materia, ¿no? Los artículos 36 y 89 de esta ley establecen la obligación que tiene el Estado mexicano para apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación, rehabilitación de zonas metropolitanas o conurbaciones para atender las necesidades del desarrollo territorial y urbano. Queremos también señalar que a partir del inicio de esta administración, el presupuesto del Fondo Metropolitano no ha aumentado, se mantiene con la misma cantidad que fue asignada en el 2018 y también como un logro de esta comisión, de forma plural y unánime, aseguramos que los rendimientos financieros generados por la inversión del fideicomiso se mantuvieran para el mismo fondo, intentando así compensar la falta de aumento en la asignación presupuestal. Hay que señalar también, se nos ha dicho que solo los están desapareciendo porque van a revisar cómo funcionaban, pero que los recursos van a estar ahí. Que no nos engañen, que no quieran tomarnos el pelo porque el presupuesto de egresos para el próximo año no considera recursos para el Fondo Metropolitano y esto hay que tenerlo muy claro. Así que su desaparición va a poner en riesgo el destino del 30% de los recursos autorizados que se dirigen a 20 zonas metropolitanas que tienen enormes rezagos. El Fondo Metropolitano hoy beneficia a 3.7 millones de habitantes y quiero llamar la atención sobre las afectaciones que tendrá en mi estado, el Estado de México. Pondrá en riesgo 18 proyectos con impacto en el Valle de México y les doy solamente algunos ejemplos. El proyecto ejecutivo Chalco-Santa Marta, la construcción del par vial San Mateo-Nopala-Naucalpan, la construcción del túnel San Miguel, la construcción del colector semiprofundo Acolman-Ecatepec, la extensión del Mexibús en la línea 1 de Ciudad Azteca, Ojo de Agua y de Indios Verdes a Tecámac, el alumbrado público en municipios como Apasco, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Nezahualcóyotl, electrificación en localidades de los municipios de Chapa de Mota y Otumba, etcétera. Queremos insistir en garantizar este fondo metropolitano, tiene sustento en la ley, su destino es definido por el gobierno federal, por el INEGI, y no queremos que otra vez con este austericidio
pues la 4T vuelva a poner el sello de la casa, como lo ha puesto, por ejemplo, en materia educativa. ¿Qué pasó con la reforma constitucional en materia educativa? Se hace obligatoria y gratuita la educación superior, sí, pero no se destina ningún recurso adicional para garantizar educación de calidad a la juventud. Nos va a pasar lo mismo con el Fondo Metropolitano. Mucho ruido, pocas nueces. Vamos a tener en breve una reforma constitucional en materia de movilidad. Tenemos en puerta, y aprovecho para exigir a la Junta de Coordinación Política, a la propia mesa directiva, que turnen ya al Pleno el dictamen de lo que será la primera Ley General de Coordinación Metropolitana, que aprobamos también de forma unánime, que fue resultado de muchos meses de trabajo entre los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y del Estado de Hidalgo. Hay un gran acuerdo político, se aprobó de forma unánime, es un mandato constitucional y espero que pronto la tengamos. Pero no podemos permitirnos tener leyes como catálogos de buenos deseos sin un presupuesto que lo respalde. Gracias. Gracias, amigas. Muy bien. Hola. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Soy Víctor Manuel Pérez Díaz. Soy diputado de la bancada de la fracción del Partido Acción Nacional y soy originario de Nuevo León. Bueno, nosotros que vemos en este intento que todavía está a punto, a pocos minutos de que logren darle o asestarle un duro golpe a los municipios y a los estados en todo lo largo y ancho del país. Es una lástima que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no pueda entablar una comunicación eficiente como se le han estado pidiendo los gobernadores o varios de los gobernadores, y que no se hayan sentado todavía a establecer una mesa de trabajo para beneficio de los mexicanos. Nosotros rechazamos totalmente el argumento o el calificativo que le quieren dar a estos fideicomisos o a la eliminación de estos fideicomisos para reencauzarlos. No los van a reencauzar, no van a tener otro origen que no sea una situación política en cada uno de los estados donde están intentando reacomodar sus piezas políticas para volver a esta Cámara con una mayoría. Esa es la agenda maquiavélica que tiene el presidente, y por eso está haciendo uso de todos los recursos que pueda ser posible para el 2021 y recortándole las oportunidades de crecimiento a las áreas metropolitanas y a sus pobladores en cada uno de los puntos del país. En el caso de Nuevo León, habitamos cerca de 5,5 millones de personas. Tuvo destino ahí 370 millones de este fondo metropolitano, de este fideicomiso, los cuales no han sido aplicados en su totalidad. ¿Qué pasa con estas inversiones que se quedan pendientes o que se van a cancelar definitivamente para el 2021? Pues simple y sencillamente le pegan durísimo a toda una cadena económica de la cual viven millones y miles de familias y que van a perder su empleo, que van a perder su forma de trabajo, y obviamente esto va a desencadenar una situación mayor de desempleo y de retroceso en la economía, a pesar de que ya la tenemos. Entonces, esto es finalmente lo que nosotros vemos. No está claro qué destino le vayan a dar al recurso. Quizás ya se lo hayan gastado, quizás ya tenga un destino que no es precisamente el beneficio de la población. Por eso estamos aquí los miembros de todos los partidos políticos que ya se presentaron. Obviamente no está Morena, porque son partícipes, ¿sí?, de este retroceso en los fondos en cada uno de los estados. Si de por sí las participaciones a estados y municipios ya eran reducidas, pues con esto también es una reducción grave que va a provocar una serie de problemas que no van a tener vuelta atrás en los siguientes años. Entonces, con esto quiero decirles que reprobamos definitivamente el recorte que se piensa hacer del Fondo Metropolitano y de otras decenas de fondos que vamos a ver más tarde, porque simple y sencillamente
no le vemos pies ni cabeza en el beneficio que vayan a llevar a la nación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adolfo Torres, soy diputado federal por Michoacán del Partido Acción Nacional. Lamentable, como bien dicen mis compañeros, lo que está pretendiendo hacer este partido político que se hace llamar Movimiento. Es lamentable cómo están atándoles de manos a todo lo que realmente tiene reglas y a todo lo que realmente tiene claridad de cómo se maneja el presupuesto. Nosotros en esta comisión, en sesiones anteriores y sobre todo cuando venía la discusión del presupuesto, nos enfocábamos mucho al Fondo Metropolitano, porque es de los pocos recursos de la Secretaría de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que realmente cualquier municipio podía tratar de buscar lograrlo, siempre y cuando tuvieran un proyecto claro que tuviera que ver con su zona metropolitana. Los demás recursos que maneja esta Secretaría, todos están destinando y llevándose a cabo según el capricho del presidente. El año 2019 hubo un recurso para el programa de mejoramiento urbano que fue destinado para 14 ciudades que al final se convirtieron en 16 y fueron las ciudades que el señor presidente dijo y nadie le dijo por qué esas y por qué no otras. En el año pasado estas ciudades aumentaron un poco y a la fecha no tenemos claridad sobre cuántas ciudades ejerció el dinero, pero nuevamente fueron a las ciudades que el presidente decidió. Y para este presupuesto 2021 viene siendo lo mismo, van a ser ciudades que estén cercanas a las grandes obras faraónicas del presidente como el Tren Maya y como Dos Bocas. Y el resto del país, perdón que le diga, pero al presidente le vale madres. Y lo digo con esa claridad porque el poco recurso que se tenía para que cualquier municipio pudiera tener un programa de ordenamiento territorial y que pudiera tener una planeación, en este momento se lo están quitando. 2 años lleva el presidente al frente y 2 años manejando este fondo. Este fondo tenía una bolsa desde antes y habíamos logrado tener ya casi 9,000 millones. Así es que manejó 3,000 el año pasado, está manejando 3,000 que le están restando para este año. Las decisiones ya las está tomando el presidente y su equipo y sigue hablando de corrupción dentro de ese fondo y de falta de transparencia. Señor, tiene 2 años al frente manejando usted ese fondo y sigue hablando de corrupción, entonces los corruptos los tiene él mismo en casa. Así es que nosotros hacemos un llamado y esperemos que entren en razón los compañeros de ese movimiento que cuando vienen aquí parecen los changuitos que no escuchan, no ven y mucho menos hablan. Simplemente vienen y levantan la mano para lo que el presidente les está pidiendo. Esperemos entren en razón y no destruyan todos estos fondos, pero principalmente este fondo metropolitano que tanto ayuda a los municipios a los cuales nosotros representamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta. Sí, adelante. Jorge López. Gracias, diputados. Buenos días. Nada más puntualizar, el monto del Fondo Metropolitano es 9,000 millones de pesos para este año también. Eso ha sido desde que se tiene. Y la otra pregunta, decía la diputada Herrera, mencionó algunos proyectos que se verían afectados. Saber si estos proyectos están en papel todavía, hay avance en algunos, se corre el riesgo de que queden inconclusos o que ya estén iniciadas obras en algunos y queden como están quedando varias obras también en este sexenio, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. El recurso del Fondo Metropolitano es de 3,300 millones. Eso fue este año y eso fue también el año pasado. O sea, se mantuvo igual, no creció como lo comentaba el diputado Adolfo. ¿Por qué hay esta sumatoria de casi 9,000 millones? Porque hubo subejercicios en las administraciones anteriores y lo que logramos en esta comisión, con la reserva que comentaba la diputada Ana Lilia, es que esos subejercicios que estaban, que ese dinero no se fuera, digamos, para otra bolsa, sino que fuera sumatorio a el Fondo Metropolitano. Y como fue así, llegaron a haber pues más de 8,000 millones en la bolsa del Fondo Metropolitano, pero lo que ha sido realmente el recurso que se dio
para este año fue de 3.300 millones, de los cuales también he de decir que gracias a esas reglas de operación que cambiamos y gracias a esa reserva que fue aprobada en el Pleno, ahora hemos logrado que ese dinero realmente sí esté siendo aplicado para las 74 zonas metropolitanas. Por lo tanto, hoy inclusive solamente quedarían cerca de los 2.000 millones, de los cuales seguramente se van a utilizar en estos meses. Lo que quiero dejar en claro es que el Fondo Metropolitano sí funciona. El Fondo Metropolitano tiene unas reglas de operación sumamente claras y resaltar lo que ya dijeron mis compañeros. Además de todo el Fondo Metropolitano, estos proyectos son calificados por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la SEDATU y Secretaría del Medio Ambiente. Ellos son los que califican los proyectos y ellos son los que dicen a qué proyecto se va el recurso. Por lo tanto, como decía el diputado Adolfo, el recurso lo está ejerciendo el gobierno federal, lo está ejerciendo las dependencias que son Secretaría de Hacienda, SEDATU y Medio Ambiente. Ellos son los que destinan esos 3.300 millones, o en su caso lo que había también ya de subejercicio, lo que destinan a los proyectos que participan en el Fondo Metropolitano, porque también debemos de recordar que aquí es proyectos que participan para mejorar las zonas metropolitanas, las 74 zonas metropolitanas de nuestro país. Y además logramos, gracias a esa reserva, también meter que le dieran prioridad a lo que son proyectos de movilidad sustentable, porque hoy definitivamente en nuestras zonas metropolitanas están colapsadas, tenemos un grave problema de la movilidad y que también genera obviamente inseguridad, y por eso metimos en la reserva que fuera prioridad para obras de movilidad sustentable, las cuales están siendo ejecutadas en la mayoría de esas zonas metropolitanas. Y en cuanto al tema del Estado de México, le cedo el uso de la voz a la diputada Ana Lilia para la respuesta. Muchas gracias. Simplemente señalar que estarían en riesgo, ¿no? Son proyectos, muchos de largo plazo. Pienso, por ejemplo, en las líneas de Mexibús, que son proyectos que se llevan por etapas, y me parece una injusticia destrozar la selva para hacer un Tren Maya y no atender un tema de transporte seguro, eficiente, no contaminante para la zona metropolitana más poblada del país. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputadas y diputados. Diputada Ana Lilia, preguntarte en este tema de la Ciudad de México y el Estado, la zona metropolitana es muy amplia y sabemos que, por ejemplo, hay muchos, me voy a enfocar a la cuestión de la educación, que hay muchos niños que vienen a estudiar precisamente a la Ciudad de México, que vienen del Estado de México, de esta zona conurbada. ¿A ellos de qué forma les afectará una vez que se regresen a las aulas? Porque también el transporte se comparte demasiado, sobre todo metro y bueno, pues el terrestre, ¿no? Los microbuses. ¿Qué van a hacer para que estas dos fuentes pues no se vean afectadas por la falta de fondos? Porque hay muchos proyectos que se hacen biestatales, por llamarle Estado a la Ciudad de México. ¿Qué van a hacer si los recursos no van a fluir como se esperaba? Gracias. A ver, y viceversa, tuve la oportunidad hace un par de años de ser secretaria de Educación en mi estado y te quiero decir que en muchas universidades, en muchas preparatorias, incluso en muchas primarias de la zona metropolitana, pues recibimos niños, niñas, jóvenes que provienen de la Ciudad de México, pues porque nos divide una acera, ¿no? Entonces, como muchísimos retos tenemos en las zonas metropolitanas, y lo digo con mucho respeto, ya se acabaron los tiempos de aventarle la bolita al gobierno de enfrente. Estamos en la víspera de tener la primera ley en el país de coordinación metropolitana y necesitamos hacerla valer con recursos presupuestales. Ahora sí que, como dice la sabiduría popular, obras son amores que no buenas razones. No necesitamos leyes, necesitamos presupuesto que las respalde. Muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, presidenta.